El segundo reloj inteligente principal de Google ha llegado, pero ¿podrá ser lo suficiente para derrocar el reinado de Apple Watch? Echemos un vistazo. Desde que existen los relojes inteligentes, Apple ha mantenido en gran medida su dominio en el mercado. Claro, hemos visto muchos competidores de la talla de Samsung, Fitbit y TicWatch, pero ninguno de ellos ha estado cerca de alcanzar las alturas de lo que Apple ha logrado con WatchOS y su línea de dispositivos portátiles. Incluso el Pixel Watch del año pasado no cumplió con las expectativas debido a su decepcionante duración de batería. Pero ahora su sucesor totalmente desarrollado está aquí para competir con Apple Watch 9. Para saber exactamente cómo se desempeñan los últimos dispositivos portátiles de Google y Apple uno frente a otro, simplemente sigue viendo este video. Wear OS 4 frente a WatchOS 10. Pixel Watch 2 está funcionando con la nueva plataforma Wear OS 4 directamente de fábrica, que incluye experiencias renovadas para las aplicaciones de Google, como Gmail y Google Calendar. Esto es específicamente útil si tienes un teléfono Pixel y estás involucrado en ese ecosistema, ya que facilitará la comprobación de información clave. Aún así, Wear OS 4 no parece una revisión visual masiva, de la misma manera que lo es WatchOS 10. El último sistema operativo de Apple Watch marca un gran cambio para los dispositivos portátiles de Apple, con un nuevo sistema de pilas inteligentes basado en widgets y aplicaciones más coloridas. Es una experiencia visual mucho más impactante que la versión limpia y minimalista de Google. Y por supuesto, todo está diseñado para aprovechar al máximo el propio ecosistema de Apple. Ambos son excelentes piezas de software, pero la experiencia general dependerá del teléfono con el que los emparejes. Fitbit versus Apple Fitness. El Apple Watch 9 no se queda atrás en cuanto al seguimiento de la actividad física, especialmente porque los anillos de Apple facilitan enormemente ver exactamente qué tan bien estás alcanzando tus objetivos diarios. Combina eso con Apple Health y puedes detectar tendencias en tu recuperación, frecuencia cardíaca e incluso la calidad del sueño, que te pueden ayudar a adoptar hábitos más saludables. Por genial que sea Apple Watch 9 en este aspecto, se enfrenta a una dura competencia debido a que el Pixel Watch 2, al igual que su predecesor, incluye el seguimiento de la actividad física de Fitbit. Las mediciones semanales de tu actividad Fitbit son mucho más indulgentes para los adultos activos y más accesibles para principiantes. Además, Google introducirá la inteligencia artificial en la aplicación de Fitbit para responder a cualquier pregunta relacionada con la actividad física que puedas tener. Es una competencia reñida, pero el Pixel Watch podría tener la ventaja aquí. El Pixel Watch 2 parece dominar en cuanto a la duración de batería. Somos cautelosos aquí porque el Pixel Watch presumía de una duración de batería de 24 horas, lo que, en teoría, superaría las 18 horas citadas por el Apple Watch 9, pero eso no se cumplió del todo. El Pixel Watch sufrió una horrenda pérdida de batería durante el uso diario, lo que socavó enormemente las afirmaciones de Google, pero parece que se ha hecho un esfuerzo concertado para darle al Pixel Watch 2 un impulso muy necesario. En esta ocasión, el Pixel Watch 2 supuestamente puede alcanzar ese mismo ciclo de 24 horas, pero con la pantalla siempre encendida, lo que, si resulta ser cierto, dejaría claramente atrás al Apple Watch. Nuevamente, no sabemos con certeza cuán veraces son las afirmaciones de Google hasta que podamos probar el dispositivo nosotros mismos, pero al menos apunta hacia un futuro prometedor para el Pixel Watch 2. El Apple Watch sigue teniendo la opción más cara. Al igual que el Apple Watch 8 frente al Pixel Watch original, la serie 9 también es más cara que el Pixel Watch 2 y con una diferencia bastante considerable. El Apple Watch Series 9 tiene un precio inicial de $399, mientras que la opción más económica para el Pixel Watch 2 tiene un precio inicial de $349. Sin embargo, es importante señalar que el Apple tiene un as bajo la manga en forma de Apple Watch SE 2, que tiene un precio mucho más asequible de $249, por lo que hay una opción económica para los seguidores de Apple, mientras que Google aún no ha presentado una alternativa adecuada, a menos que desees optar por una dirección diferente e invertir en el nuevo Fitbit Charge 6, que incluye algunas aplicaciones de Google. Si te gustó este video no olvides darle like y suscríbete al canal para ver más contenido similar.